las noticias en Televistazo con Alfonso Espinosa de los Monteros y Teresa Arboleda. Amigos, buenas noches y bienvenidos. Se emitió orden de prisión para 3 de los 10 altos oficiales en servicio pasivo acusados de delitos de lesa humanidad, 2 del ejército y 1 de la policía. Serían responsables de violaciones de derechos humanos a militantes del grupo Alfaro Vive Carajo en el año 1985. Teresa, ¿qué tal? ¿Qué tal, Alfonso? Amigos, bienvenidos. De esta manera se judicializó el primer caso en Ecuador en el que ex altos oficiales son llamados a responder por tortura y desaparición forzada. Según la Fiscalía, 2 generales ya salieron del país y se encuentran en Estados Unidos. Esta fue la reacción de los presentes. Es que la jueza nacional Lucy Blasio dictó prisión preventiva en contra de 2 generales del ejército y un general de la policía en servicio pasivo, acusados de tortura, desaparición forzada y violencia sexual, sufridas en 1985 por 3 integrantes de Alfaro Vive Carajo. Una de ellas es Susana Cajas, actual asambleísta alterna de Alianza País, quien no dudó en volver a usar el pañuelo de ABC. A pesar de que ha pasado 28 años, sigue muy latente, sigue muy vivo todos esos atropellos que recibí. Recordarlos para mí es muy duro. Sin embargo, también creo que permite esclarecer la verdad. A su lado, Luis Vaca, quien fue torturado y retenido durante 3 años. Nunca más va a haber este tipo de cosas, ¿no? Creo que va a ser sano para el país. La tercera víctima en este caso es Javier Jarrín, quien vive fuera del país y no estuvo en la audiencia. Este es el primer proceso por un delito de lesa humanidad que se judicializa en Ecuador. En total son 10 los oficiales acusados, pero por su avanzada edad y condición de salud, los 7 restantes no recibieron prisión sino arresto domiciliario y en un caso solo prohibición de salida del país. Ninguno de ellos acudió a la audiencia y el fiscal Galo Chiriboga informó que 2 generales salieron del país y se encuentran en Estados Unidos, pero que buscará la forma de que comparezcan. Podemos analizar la posibilidad de una extradición, podemos analizar otras medidas como las deportaciones por la alerta roja que en este momento tendrían. Los abogados de los acusados rechazaron la decisión judicial. No hay que olvidar que las personas que hoy dicen ser las víctimas en su momento estuvieron al margen de la ley y las personas que hoy están siendo procesadas fueron las que las pusieron en orden. Está bien la verdad y la justicia y la reparación, pero no está bien el linchamiento que quieren hacer con este caso. La jueza abrió la instrucción fiscal por 90 días a partir de hoy. Luego de ese tiempo vendrá la audiencia preparatoria de juicio. El Servicio de Rentas Internas notificó al Grupo Noboa el avalúo y remate de los bienes incautados hace varios meses por una deuda que mantiene con el Estado y que asciende a $93 millones por impuestos. Paul Martillo nos cuenta que aeronaves, yates, vehículos, bienes inmuebles y la hacienda Clementina pasaron al SRI y serán rematados este mismo mes de acuerdo al cronograma. A fines de septiembre de 2012, en medio de un amplio operativo policial, el SRI embargó bienes del empresario Álvaro Noboa. La versión oficial fue que una de las empresas exportadoras más grandes del país tenía una deuda por impuesto a la renta desde el 2005. En mayo de este año, un operativo similar concluyó en el embargo de la gigantesca hacienda Clementina en la provincia de Los Ríos. Rentas Internas insistía en cobrar valores pendientes. Este martes, un año después de la primera incautación, el director nacional del SRI ya tiene listo el avalúo de los bienes. Vino a Guayaquil para anunciar que como el Grupo Noboa no ha pagado, sus propiedades tienen los días contados. Se notificó ya sobre el remate de los bienes embargados de conformidad con el siguiente programa o cronograma. La hacienda Clementina, que está operativa y que es la más importante del grupo, tiene un avalúo de más de $118 millones. Su remate tentativo se realizaría el 29 de octubre. 7 lotes que el empresario Álvaro Noboa tiene en Guayas y que según los peritos están valorados en $15 millones, entrarán al remate el 31 de octubre. En el cronograma también aparece el remate de aeronaves y yates. Según el SRI, los 9 vehículos embargados al Grupo Noboa están evaluados en más de $500.000. También van a ser rematados a fines de este mes.
Todos los bienes embargados al empresario Álvaro Noboa están valorados en 136 millones de dólares, aunque la deuda, según Carrasco, es de 93 millones de dólares. En ese caso, el Grupo Noboa tendría opción de recibir el vuelto. Todavía existe la posibilidad, aunque a mi manera de entender remota, que se acerquen y paguen. Y no es un tema de negociación del monto a pagar. Eso no está en discusión. La defensa del Grupo Noboa dará una respuesta este miércoles, según sus voceros. El presidente de la Corte Nacional deberá resolver sobre el pedido de extradición formulado por un juez contra Pedro Delgado, expresidente del Banco Central. Su abogado Juan Carlos Carminiani asegura que el pedido es improcedente porque los tratados con Estados Unidos no contemplan los motivos por los que la justicia del Ecuador lo requiere. Hernán Higuera nos explica. En manos del presidente de la Corte Nacional de Justicia, Carlos Ramírez, está el pedido que el juez Vicente Robalino hace para que se extradite a Pedro Delgado, expresidente del Banco Central y primo del presidente Correa, por el delito de uso doloso de documento falso. Es él quien debe dictaminar si procede o no el pedido. El juez Robalino argumenta el artículo 24 de la ley de extradición, que señala que procede de conformidad a los tratados celebrados entre el Ecuador y el Estado en el que el prófugo se encuentre o en defecto de tratado con arreglo a los principios del derecho internacional. Pero Juan Carlos Carminiani, abogado de Pedro Delgado, asegura que hay desconocimiento de los jueces, que en ninguno de los dos tratados de extradición que Ecuador mantiene con los Estados Unidos existe el delito por el que se pide la extradición. El cual establece taxativamente un listado de 20 delitos extraditables. Dentro de ese listado no se encuentra incluido el delito que ha acusado la Fiscalía. El juez Robalino exhorta a que se inicie el procedimiento porque, según él, cumple el requisito del artículo 23 de la misma ley de extradición que dice que será necesario que se haya dictado previamente auto de prisión preventiva o recaído sentencia ejecutoriada contra el procesado cuya extradición se pretende. En el caso de Pedro Delgado, desde el 26 de abril hay orden de prisión preventiva, pero el abogado Carminiani cita nuevamente el tratado y argumenta que no procede porque no hay ningún llamamiento a juicio ni sentencia, como exige Estados Unidos. En este proceso no existe todavía una sentencia que lo declare autor del delito a Delgado. Estamos recién a mitad de camino. Y en la segunda hipótesis no existe ni siquiera un dictamen fiscal acusatorio. En diciembre del 2012, Pedro Delgado reconoció la falsificación de su título de economista en la Universidad Católica, documento con el que sacó su masterado de Economía Empresarial en el INCAE de Costa Rica. En enero del 2013, el programa A Fondo con Pedro Sepsek hizo un seguimiento al exfuncionario ecuatoriano, localizándolo en Miami, de compras y caminando por las calles de esa ciudad. Gracias por su sintonía. Regresamos con esta imagen del movimiento vehicular en la parada del sistema de transporte masivo Metrovía. Está ubicada cerca al Parque Centenario en el centro de Guayaquil. Seguimos con más noticias. La Asamblea Nacional quedó a punto de aprobar la explotación de petróleo en el Parque Yasuní, una vez que tiene informe favorable de la Comisión Legislativa de Biodiversidad. La oposición rechaza ese informe e insiste en una consulta popular, como lo piden varios sectores. Félix Narváez con la información. La Comisión Legislativa de Biodiversidad cumple lo anunciado. Su informe califica de interés nacional la explotación de los bloques ITT y 31 de Yasuní, disponiendo que en las operaciones petroleras haya monitoreo oficial. El asambleísta opositor José Acacho no cree en ese tipo de resolución. Es como ponerle a un ratón que cuide el queso. A manera de condición, la comisión también incluye que la explotación de los bloques 31 y 43 sea con la empresa pública Petroamazonas. Excluye de las actividades extractivas a la zona intangible Tagaeri-Taro-Menane, cuyas operaciones se suspenderán si son vistos pueblos en aislamiento voluntario. La oficialista Jimena Ponce cree que todo eso y una llamada consulta previa en el sector dan claridad al país. Esta consulta previa se le realiza en la medida en que el Ejecutivo entra ya a operar. Se lo puede realizar en la explotación petrolera. En la posible resolución, además, está que los recursos del nuevo petróleo serán para transformar la matriz productiva y mejorar los presupuestos de la región amazónica.
El comisionado opositor César Solórzano reclamó que las propuestas de su sector fueron ignoradas. Consulta popular para que el pueblo soberanamente pueda decidir, ¿no? Tampoco ha sido acogido. De Alianza País Maurandino defendió la coordinación con el gobierno para toda esta operación. Trabajamos de la mano con el Ejecutivo, somos parte de este gobierno. No es ningún pecado, doctor. ¿Por qué va a ser pecado? Con el informe de la comisión se viene una sesión plenaria final de la Asamblea. Allí el oficialismo tiene votos y disciplina para ratificar la explotación del Yasuní. El Pleno del Consejo Nacional Electoral resolvió esta tarde que entregará a la organización Yasunidos los formularios para la recolección de al menos 583,000 firmas de apoyo para llevar a consulta popular el tema de la explotación petrolera en los campos del ITP. El Consejo lo decidió considerando que Yasunidos presentó a la Corte Constitucional una pregunta para dicha consulta. Los vocales del máximo organismo electoral no revelaron la fecha para notificar la entrega de los formularios. Sin embargo, precisaron que el plazo para ellos es de 24 horas. Las rúbricas deberán ser recogidas en un plazo de 6 meses. El presidente de la República inauguró este martes la primera comunidad del milenio en playas del Cuyabeno, provincia de Sucumbíos. Esto beneficia a 400 personas, gran parte indígenas quichuas. Patricio Díaz estuvo ahí y nos tiene un informe. Llegar a playas del Cuyabeno desde el Lago Agrio en la provincia de Sucumbíos toma 4 horas. 2 vía terrestre y 2 más vía fluvial. Esta es la comunidad del milenio, la primera de 11 que el gobierno construirá en las zonas de incidencia de la explotación petrolera y minera, precisamente con los recursos de utilidades y regalías. Así lo ratificó el presidente de la República, Rafael Correa, quien recorrió la obra y en un evento especial la inauguró. Nunca más un proyecto estratégico como Pañacocha, que beneficia a todo el país, deberá ser una tristeza, un fracaso, una pena para las comunidades que habitan en los territorios de influencia, como era antes. Por el contrario, con la Revolución Ciudadana, esos proyectos estratégicos son fuente de alegría, de progreso, de buen vivir. Son algo más de 2 hectáreas de construcción, 82 casas de 96 metros cuadrados y 3 dormitorios. Esta comunidad del milenio está ubicada junto al río Aguarico y se prevé albergue a cerca de 400 personas. Tiene senderos, muelle, malecón y todos los servicios básicos. Además tendrán acceso a telecomunicaciones, internet, mercado, un centro médico, coliseo, entre otros servicios. Pero lo que más reconocen los moradores del sector es la Escuela del Milenio, con capacidad para 200 alumnos y que incluso puede ser un internado, pues tiene residencia estudiantil. Para Lorenzo Loteno es una satisfacción el cambio que esto dio a sus vidas. Y como en la parte de allá le ves, era todo pantano, era insoportable para vivir, solamente con botas teníamos que caminar para ir. La escuela era por ahí, pero también era en tiempo de lluvia, era pura agua. Ahorita no, ahorita ya podemos andar por lo menos con chanclas, antes nada. La obra fue realizada por la empresa pública Ecuador Estratégico a un costo de $20.2 millones y se encuentra en la zona donde se desarrolla el campo petrolero Pañacocha, ubicado en el bloque 12 y operado por Petroamazonas. El municipio de Guayaquil reclama que el gobierno no ha entregado los recursos necesarios para asumir la competencia del manejo del tránsito en la ciudad. La ministra de Transporte señala que el gobierno está dispuesto a ceder esta competencia, como dice la Constitución, y pide a las autoridades locales ponerle más atención a este tema. Hay una nueva confrontación entre el gobierno y el municipio de Guayaquil. Se ha vuelto costumbre. Están la del dragado del canal de acceso al puerto, la de la inversión en infraestructura educativa y ahora una nueva por la competencia del tránsito en la ciudad. Paola Carabajal, directora ejecutiva de la Agencia Nacional de Tránsito, señaló que recibieron una comunicación del Cabildo solicitando una prórroga y que en febrero verán si el Cabildo cumplió con los requisitos que les permitan manejar el tránsito. La ministra de Transporte, María de los Ángeles Duarte, dijo que el gobierno no tiene ningún inconveniente con el municipio en este tema, que ellos están a la espera. Queremos que asuman sus competencias. Es más, aprovecho la oportunidad para decirle al señor Roche y al alcalde que por favor le pongan un poquito de asunto a este tema, que todos los demás municipios del país ya cumplieron con sus condiciones y están asumiendo sus competencias, solo se está quedando Guayaquil. Por su parte, el alcalde Jaime Nebot señaló que él, de ese tema, al menos por ahora, no iba a pronunciarse.
Yo no me presto para eso. Y ustedes saben que no es porque no sé polemizar, sino pregúntele a la ministra también. Gracias. Y Andrés Roche, gerente de la empresa municipal de tránsito, contó que si esto no avanza tan rápido como quisieran, es por un problema de recursos. El municipio de la ciudad de Quito ha recibido desde enero del 2011, es decir, antes la resolución del Consejo Nacional de Competencia, 25 millones de dólares anuales, bien por Quito. Al contrario de eso, a la ciudad de Guayaquil no se le ha dado ningún recurso. El plan de control operativo, los recursos que se van a requerir y el modelo de gestión son los aspectos que la Agencia Nacional de Tránsito observará como paso previo al traspaso de la competencia a la ciudad. Atención a esta terrible noticia. Un ejecutivo de la empresa Claro fue asesinado. Esta mañana en el Pululagua fue encontrado el cadáver del ingeniero Jorge Eduardo López Brito, hijo del general en retiro del ejército Raúl López, ex comandante del ejército. Jorge, de 37 años, había desaparecido desde la mañana de este lunes, cuando salió con destino a su trabajo en el sector de la Plaza de Toros al norte de Quito. Su vehículo fue abandonado y él trasladado a un lugar desconocido. Finalmente el cadáver fue hallado con golpes en el cráneo y varias puñaladas. Su familia, ahora su padre, el general López, piden que se esclarezca este hecho. La información actualizada en cualquier momento del día en nuestro sitio web ecuavisa.com. Guayaquil 193. Guayaquil celebrará un aniversario más de su independencia. Examinamos la historia y encontramos que la industria ecuatoriana tiene su origen en Guayaquil. Carolina Mela nos recuerda esta fase de la historia nacional y nos cuenta los nuevos retos que tiene la ciudad. Guayaquil nació a orillas del río. Los primeros astilleros datan de la época de la colonia, en el siglo XVI, época en la que Guayaquil fue el puerto más importante de Sudamérica. Es allí donde comienza la historia de la industria guayaquileña, una orientada al comercio exterior. En el astillero Barcelona, Alfonso lleva casi 40 años trabajando como soldador. Aún en los 70 la actividad era ardua en esta zona, distinta a lo que es ahora. Este lugar era un lugar que había cualquier cantidad de fuentes de trabajo, teníamos trabajo por donde quiera. Ahorita vienen a varar solamente para reparar nada más. O sea, ya no se construyen. Ya no se construyen aquí. ¿Cómo han pasado los años que antes esta avenida, la Eloy Alfaro, que está muy cerca al astillero, se llamaba la Avenida de la Industria? La influencia del puerto era tan importante en la economía de la ciudad que las empresas más grandes del Ecuador se asentaron en toda esta calle. La fábrica de cemento, la empresa eléctrica, la fábrica de cerveza, de madera y de papel estaban posicionadas en el mercado. Y Guayaquil crecía. Y sus industrias también, convirtiéndose en uno de los motores que genera en la actualidad el 31% de lo que se produce en Ecuador. Ha sido un largo camino, muchas veces de obstáculos, asegura Enrique Macías de la Cámara de Industrias de Guayaquil. La dictadura militar del año 72 pretendió arrebatarle a Guayaquil su potencial económico, creando incentivos especiales para las industrias que no se radican en Guayaquil. Mire, el guayaquileño se hizo peleando contra el pantano, contra la manigua, contra los incendios, contra las pestes. Entonces yo creo que puede sobrevivir a cualquier otra cosa. Las conexiones viales y las nuevas tecnologías han permitido la descentralización de la industria. Sin embargo, la ciudad sigue albergando casi el 40%. De 5.437 industrias registradas en todo el país, 2.184 están domiciliadas en Guayaquil. Pero ahora tiene un nuevo reto. ¿Guayaquil está preparada para los objetivos de los cambios de la matriz productiva? Nosotros entendemos la matriz productiva como el esfuerzo para insertar al país en las corrientes mundiales del comercio. Y yo diría que la industria guayaquileña es la que más se acerca a ese objetivo. La industria y la actividad económica en general son la columna vertebral de Guayaquil, una ciudad que crece y sigue siendo atractiva para la inversión y el trabajo.
Las agencias federales de Estados Unidos recibieron órdenes de suspender sus actividades no esenciales por primera vez en 17 años por la falta de fondos para financiarlas. El presidente Obama advierte que, pese a las amenazas, la reforma sanitaria llegó para quedarse. Angie Sandoval, de nuestra cadena aliada Telemundo, nos preparó este informe. Barricadas, museos y oficinas cerradas, calles vacías. Así despertó hoy Washington, D.C. Hay una gran diferencia entre hacer campaña y gobernar. Y el problema en Washington en estos momentos es que los legisladores que tenemos, ambos republicanos como demócratas, más republicanos, y yo soy republicana, dicho sea de paso, no saben la diferencia. Por primera vez en 17 años, el gobierno de Estados Unidos cerró parcialmente, luego que poco antes de la medianoche. El Senado y la Cámara Baja no llegaron a un acuerdo sobre una resolución temporal presupuestaria, causando la suspensión de más de 800.000 trabajadores federales. Hoy el presidente Obama no escondía su molestia tanto con republicanos como con demócratas. I will not negotiate over Congress's responsibility. No negociaré con un Congreso que debe aprobar un presupuesto, dijo, y no permitiré que dañen la reputación de Estados Unidos con fines políticos. El punto de discordia, el plan de salud de Obama. La mayoría republicana en la Cámara quiere posponerlo y la demócrata del Senado se rehúsa. No, para mí este debate no es debate personal, es algo acerca de qué debemos de hacer, qué es más justo, ¿verdad? Qué es mejor para nuestro país. Pero para muchos de los republicanos, para ellos sí es personal porque ellos no quieren al presidente. Por lo pronto, para muchos turistas en Washington. Él había venido a ver el Museo del Aire y del Espacio, el Museo de Ciencia e Historia Natural y no voy a ver nada. El cierre gubernamental se ha transformado en el fin de sus vacaciones. Ahora esta noche se van a cumplir 24 horas desde el comienzo de este cese parcial gubernamental y no hay ninguna solución en el horizonte. Esta tarde los republicanos de la Cámara Baja le presentaron al Senado la posibilidad de aprobar un cierto número de enmiendas que puede inyectarle dinero a varios programas sociales. Sin embargo, el Senado dice que es todo o nada y también el presidente dijo que vetaría cualquier ley en pedacitos. Regreso con ustedes desde Washington. El Papa Francisco sorprende de nuevo con sus declaraciones, esta vez a un periódico italiano. La publicación de la entrevista coincide con la primera reunión que mantendrá el Papa con el llamado G8 de la Iglesia, el consejo de 8 cardenales nombrados por Francisco para analizar la posible reforma de la curia romana. Carolina Guidobono nos resume esta entrevista. En una entrevista con el diario italiano La Repubblica, el Papa Francisco afirma que el mal de la curia es su egocentrismo. Vaticano-céntrica la califica, y eso hay que cambiarlo, dijo. Es decir, que el gobierno de la Iglesia solo se ocupa de los problemas de la Santa Sede y se olvida del mundo que le rodea. El Papa aseguró que los anteriores jefes de la Iglesia han sido a menudo narcisistas, adulados por sus cortesanos, y añade que la corte es la lepra del papado. Las reflexiones de Bergoglio coinciden con el llamado G8 del Vaticano, una reunión del Papa con 8 cardenales, un gabinete estratégico para una profunda reforma de la curia. Será un trabajo a largo plazo, no podemos pensar que los cambios en la Iglesia y en su gobierno serán inmediatos. Espontaneidad, no solo en sus palabras, también en sus gestos. El pontífice había llamado al periodista que le realizó la entrevista, que es ateo, para concederle la nota. La policía no permitirá el ingreso de bombos y banderas grandes a los estadios del país. El control será estricto para la próxima fecha del campeonato ecuatoriano que se jugará mañana. Alex Ceballos nos informa. Hace 4 semanas varios aficionados arrojaron a un policía a la fosa del Estadio Olímpico Atahualpa, en Quito. A raíz de ese hecho, la fuerza pública hizo a la Federación Ecuatoriana de Fútbol varias recomendaciones para que mejore la seguridad en los estadios del país. Por eso, a partir del 27 de septiembre está prohibido el ingreso de artefactos peligrosos. Así lo explica el teniente coronel Jorge Peña. Banderas, bengalas, extintores, sprays de pintura fosforescente. Después de un partido es lamentable cómo quedan las paredes de los baños, las paredes de los diferentes graderíos. Los bombos, las banderas grandes, están prohibidas porque se descubrió que eran utilizadas
para ingresar en su interior cuchillos, manoplas y hasta pistolas. Armas de fuego y municiones camufladas en este tipo de cosas. La restricción se aplicará también este miércoles en todos los escenarios deportivos, incluido el estadio de Casablanca, donde jugará Liga Deportiva Universitaria y Deportivo Quito. Patricio Torres, dirigente del equipo blanco, resalta la decisión, pero puntualiza que si no se hace un debate amplio para puntualizar situaciones que ayuden a que el fútbol recupere la confianza en la familia para asistir a los estadios, medidas aisladas serán apenas parches que pueden probar incluso inapropiados. El operativo de seguridad para el partido entre Liga y Deportivo Quito iniciará antes del mediodía de este miércoles. 600 policías participarán. Las barras serán aisladas y con cámaras de seguridad se vigilará el comportamiento de todos los asistentes. Buenas noches, bienvenidos a los deportes. Con algunas bajas en ambas escuadras, Liga Deportiva Universitaria de Quito y Deportivo Quito jugarán el último clásico capitalino de la temporada. Albos y Chullas pugnan en la tabla por un torneo internacional para el 2014. Teo Pozo con el informe. Liga Deportiva Universitaria recibirá en su cancha a Deportivo Quito. Los albos no contarán con Norberto Araujo por lesión, ni con los suspendidos Edison Méndez, Enrique Vera y José Madrid. Ante estas bajas, Edgardo Bauza no decide la alineación. Formar un equipo para ver si podemos ganar o compensarlo de alguna manera con una de las posibilidades que es la entrada de Cobo Hurtado. Eso es un análisis que tengo que hacer una vez que tengamos a todos en condiciones de yo poder elegir. En filas azulgranas no disputará el choque ante los albos el capitán Jorge Guagua por expulsión y su goleador, el argentino Federico Nieto, es duda. Insúa destaca las fortalezas de su plantilla. Intentando siempre jugar bien al fútbol, que es lo que hace el Quito, con orden, con disciplina táctica, con buena técnica colectiva, con espíritu de ataque. Enfrente vamos a tener un rival difícil, como lo son todos los rivales en el fútbol ecuatoriano. El juego se disputará a las 19:30 en Casablanca. La Tri vive horas claves antes del partido con Uruguay. El ex capitán de la selección ecuatoriana de fútbol, Alex Darío Aguinaga, opina sobre el momento de la selección, la convocatoria de Reinaldo Rueda y las posibilidades de clasificar a un tercer mundial. Juan José Barcia conversó con el Güero. Alex Darío Aguinaga es voz autorizada para referirse al panorama futbolístico en la selección nacional. Es optimista de que Ecuador pueda alcanzar por tercera ocasión su boleto a un mundial, pues confía en los convocados por Reinaldo Rueda. Él es el técnico de la selección y aunque 14 millones tengan ideas, cada uno tendrá su formación, pero aquí hay algo muy claro, el técnico es Reinaldo y él decidirá por qué. Aguinaga, mundialista en Corea-Japón 2002, elogió las condiciones deportivas de las caras nuevas en la última convocatoria. Los ofensivos, Fidel Martínez y Junior Sornosa. Tienen calidad, tienen capacidad. Ojalá que tengan nada más la gente, la selección en general, no estos dos jugadores, porque de ninguna manera se puede cargar a estos dos muchachos el peso de una selección. Recuerda también aquel capítulo histórico que nos llevara por primera vez a una cita ecuménica. Fue justamente ante Uruguay en Quito, y en donde él levantó el centro para el gol de Iván Caviedes. Obviamente lo más lindo, el final cuando calificamos, y que va a ser duro, siempre ha sido partidos muy duros contra Uruguay. Y pese a no querer pronosticar un marcador para este 11 de octubre, Aguinaga cree que la tricolor brindará una alegría al país. El ecuatoriano Eric Bone va por el título latinoamericano de boxeo. Este viernes en el Coliseo General Rumiñahui se enfrentará al panameño Alberto Metralleta Mosquera. Eric Bone de Ecuador y el panameño Alberto Mosquera frente a frente. Los pugilistas van por el cinturón latinoamericano del Consejo Mundial de Boxeo. Este viernes será la cartelera. El compatriota asegura estar listo. Yo lo único que tengo que decir es que estoy bien preparado, estoy listo, yo sé lo que me viene. Y no nada, que el día 4 de octubre ustedes se van a llevar una buena sorpresa. Más agresivo en la rueda de prensa se mostró el peleador de Panamá, Alberto Metralleta Mosquera. Anticipó un gran combate, incluso intentó intimidar a Bone. Y a ver si Bone aguanta, no sé. Ya yo estoy probado, soy un gallo probado, así que esta es tu prueba de fuego y vas a tener que pelear. Párate a pelear.
Tienes que pelear, eso es lo único que te puedo decir. Marco Delgado, promotor de la velada, confía en las cualidades del tricolor. Dice que tiene ambiciosos planes con él. Yo estoy seguro que el día 4 lo primerito es ganar esta. Y de ahí pues van a darse cuenta a dónde vamos a llegar. Vamos a llegar a ser campeones del mundo. Bone y Mosquera llegan invictos con 12 peleas sin perder para el local y 22 para el visitante. ¿Qué tal, amigos de Gente? Muy buenas noches y bienvenidos. Algo nuevo está preparando Ecuavisa. Se trata de Secretos. Como nos cuenta María José Hidalgo, es una producción con interesantes historias capturadas con la mejor tecnología. Veamos. Queridos rostros estarán nuevamente en la pantalla de Ecuavisa gracias a Secretos, una ambiciosa propuesta dirigida por Pequi Andino. Son historias de amor, pero contadas desde eso, desde la comedia, desde el terror, desde la tragedia, desde el thriller, el drama, el melodrama, etc. Okay, y para todo ello han reunido un elenco de primera y además con una tecnología de punta, ¿verdad? Bueno, sí, es la primera vez que en la televisión ecuatoriana completamente un proyecto se hace con una cámara de cine digital de 35 milímetros. Tenemos óptica de cine, el personal técnico y el personal de producción es experimentado en el cine nacional. Películas creadas para televisión, decenas de lugares, situaciones y personajes con los que usted seguro se identificará próximamente en Secretos. Y cambiando de tema, el cantante quiteño Daniel Páez estrena su canción Yo No Puedo. Josabeth Carchi conversó con el artista que busca proyectarse en el exterior. Yo no puedo quererte así, de esta manera tan tonta. El cantautor quiteño Daniel Páez regresa para contarnos sobre su nuevo tema Yo No Puedo. Y no necesito nada más que tenerte a mi lado. Esta canción fue grabada en Los Ángeles junto a la orquesta de cuerdas de Hollywood. Es una canción de mi autoría muy linda que obviamente nos invita a veces a darnos cuenta que en cualquier relación que estamos, pues a veces por ahí no le ponemos ya muchas ganas y pues la canción invita a eso, ¿no? Siento que no quieres estar junto a mí. En cuanto a sus planes internacionales, el artista va conquistando nuevos territorios con su música. Y esperamos cerrar este año con una gira en Centroamérica que está pendiente. En el 2014 espera tener nuevas producciones para consolidar su carrera en el exterior. En lo internacional les contamos que la modelo británica Kate Moss aparecerá en la portada de la revista Playboy por los 60 años de la publicación. Esta y otras noticias en Farándula al Día. Así me despido. Buenas noches. YouTube entregará sus propios premios musicales el 3 de noviembre en Nueva York. Los artistas invitados serán Lady Gaga, Eminem y Arcade Fire, entre otros. El objetivo de estos galardones es rendir homenaje a artistas y canciones que se convirtieron en éxitos mundiales en el 2012 por sus vistas en ese portal web. Un cartel promocional de la película Diana, interpretada por Naomi Watts, fue retirado de una valla situada junto al túnel del alma, donde falleció la princesa en agosto de 1997. La prensa británica lo calificó de macabro, por lo que la distribuidora del filme se disculpó y afirmó que fue una lamentable coincidencia. En 1953 se publicó la primera edición de la revista para hombres Playboy, con Marilyn Monroe en su portada. Este magazine está de aniversario luego de 50 años, marcando la diferencia y desafiando al mundo editorial. Hugh Hefner argumenta que esta anima a los caballeros a tener una sociedad menos represiva, siendo actualmente una de las marcas más reconocidas de la historia. Joan Roca, considerado uno de los mejores chefs del mundo, está de visita en Guayaquil. Viene a participar en un congreso de gastronomía y a conocer y disfrutar de los sabores ecuatorianos. Bessie Granja conversó con él y nos comparte su experiencia en esta ciudad. Su amor por la cocina nació en aquel restaurante creado por sus padres, en un modesto barrio de Gerona, en España, donde desde niño siempre supo lo que quería hacer. Mi madre cuenta que con 9 años me hizo hacer una chaquetilla de cocina, porque no fabricaban chaquetillas de cocina para gente tan pequeña. Aunque los reconocimientos convirtieron al español Joan Roca en uno de los chefs más influyentes del mundo, nos cuenta que siempre vuelve a ese lugar donde todo empezó.
Nosotros todos los días vamos a comer al restaurante de nuestros padres y comemos de pie con nuestra madre que está todavía removiendo las cazuelas. Hacer esto cada día es un antídoto contra el tomarnos demasiado en serio todos estos reconocimientos, ¿no? Su sencillez contrasta con los logros que ha conseguido tras ser el propietario y jefe de cocina del mejor restaurante del mundo, según el ranking publicado este año por la revista británica Restaurant. Joan está de visita en Guayaquil y es uno de los chefs internacionales que participa en el Congreso Gastronómico Latitud Cero. Es la primera vez que este chef conoce esta tierra, por la cual confesó sentirse fascinado. Joan, ¿qué se lleva de Guayaquil? Me llevo el haber conocido a gente maravillosa, muy pasional y muy apasionados por la gastronomía. Me llevo la sensación de haber probado cosas nuevas que no conocía, productos que he descubierto, sabores que no conocía. Permanecerá en Ecuador hasta el jueves y seguirá compartiendo su experiencia con aquellos que, como él, se apasionaron por el arte de crear sabores, añadiendo una pizca de felicidad en cada uno de sus platos, por hacer lo que se ama. Como para abrir el apetito. Con eso terminamos. Más información como siempre en Telemundo. Que tengan buenas noches.